a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre. Y en verdad espero el día de hoy estén pasando un maravilloso día, chicos. Porque miren, volvemos a la cuenta principal, chicos. Hoy tenemos un video algo interesante, ya que haremos PvP, pero con un mutante en específico, chicos. Un mutante que actualmente ha resaltado un poquito más debido al meta de Aratomis, chicos. Ya saben, al horrorífico mutante este al que me refiero, el Aratomis. Entonces ya saben que se están tratando de buscar los máximos counters posible, chicos. Así que el día de hoy jugaremos con el terror abisal, chicos. Un mutante, como ya saben, doble zoomorfo con la habilidad de herida, pero que principalmente se especializa en tener unas estadísticas buenardas, estándares para su velocidad. Para su velocidad tiene muy buena vida, para su velocidad tiene un buen daño, o sea, representa más daño del que parece, y su daño múltiple, que fue mejorado el año pasado junto a la mayoría de los mutantes que tenían daño múltiple. Así que su daño múltiple en verdad es fuerte y no necesita un orbe de velocidad tan grande para superar un Aratomis. De hecho, creo que con un level 2 basta. No, mentira, un level 3. Con un level 3 es más que suficiente para superarlos, y les recuerdo que puede plantear buena estrategia, porque a veces cuando metes triple Gloober, obviamente te facilita, pero cuando enfrentas Evos mayores, no funciona tan bien, porque los Aratomis te hacen 50% de daño brutal. En cambio, si llevas dos Gloobers y un terror abisal, pues debilitas, y ya con el patético no te deberían hacer nada, y si intentas hacer múltiple, pues estarían debilitados, y el múltiple pues no haría nada. Así que bueno, vamos a armarlo de una vez, vamos a armarlos. Para que empezar el videito, chicos. Así que disculpen que me haya trabado un poco. ¿Dónde están mis orbes de velocidad level 3? Ok, aquí están, chicos. Ok, de 6 a 67 debería pasar como a 720 y algo. Bueno, mentira, no sé 769, chicos. O sea, llega volando de aquí a Pekín. Y ok, lo interesante sería los orbes, pero obviamente ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser mejor que colocarle full ataque, chicos? Ya ahí, como ven, hacemos 41.800 de múltiples, si no me equivoco. Y con otro, pues ya hacemos sus casi 47.000 de básico. Ojo, de básico. Y bueno, su herida, les recuerdo que el terror abisal, al alcanzar el level 25, su herida es de un 50%, que es lo de menos, pero un mutante que el daño le va muy bien. Así que tratemos de encontrar rivales en verdad el día de hoy que tengan Aratomis, por favor. Por lo menos aquí tenemos un rival que pues no tiene Aratomis, no tiene. Ok, Pasquale. Debería de tener Aratomis, o debe de tener también la defensa troll de respuesta. Ok, si tiene la de respuesta es 100% que perdemos, pero yo apuesto a que tiene los Aratomis. Así que, como les prometí, vamos a probar cómo van a ver que funciona el doble Gloober con terror abisal. Y bueno, vamos a llevar una etiqueta por si acaso. Recuerden, siempre hay que asegurar, porque al final esta batalla nos puede dar 100 puntos por la diferencia de Evo. Ok, ahí como ven, como les dije, triple Aratomis. Ok, debilitamiento, full velocidad. Perfecto. Ok, ese crítico fue muy God. Así que vamos a ver cuánto hacemos de daño múltiple. Obviamente yo sé por la matemática, pero vamos a hacer el daño múltiple igualmente, chicos. Ok, como ven, pues hace sus 70.000. Ya después, si tienen 3 terror abisales y 3 terror abisales, imagínense cuánto sería más o menos. Ok, mala suerte que no nos bajamos al Aratomis del centro, porque ahora es que me acuerdo, mis Gloober andan full debilitamiento. Creo que fue por la pasada incursión, así que un poquito de mala suerte, porque olvidé cambiarle los orbes a full ataque, porque es mejor para mí full ataque actualmente. Así que usamos la etiqueta en uno de ellos. Ahí como ven, pues debilitamos tal cosa, y como ven, daño múltiple le hace bastante. Individual. Daño individual le hace bastante. La herida que consume al mutante, la herida que remata a este. Y sencillo, easy peasy. Me está gustando cómo funciona el terror abisal en contra de los Aratomis. Obviamente por eso se me ocurrió la idea de este video, aunque es un mutante que ya había platinado desde hace un par de meses, y perdón, les había prometido video, pero me había demorado bastante. Así que primera defensa concluida. Ok, este está interesante, pero obviamente el terror abisal
No vagía en nada. Y nos vuelve a salir el amigo Pasquale. Pero vamos a probar algo interesante. ¿Quieren probar algo interesante? Vamos a ver. Vamos a llevar terror abisal. Vamos a llevar obviamente el Gloober. Pero ¿qué otro mutante? ¿Qué otro mutante? ¿Qué otro mutante, chicos? ¿Qué tal si probamos con el amigo Lampirión Solar, pero el de velocidad? Simplemente para variar un poquito, para que no digan, nah, el debilitamiento lo hace todo. O bueno, depende, chicos. Pero igual, recuerden, nunca subestimen una defensa de triple Aratomis, porque a la que salga un crítico, pues a mimir, literal, te manda a dormir. Ok, no sé qué me pasa el día de hoy, como que tengo la lengua dormida que estoy trabando la R con la L, o sea... No me pasa muy seguido, pero tampoco espero que me esté pasando actualmente. Ok, los podemos dejar golpear, que de hecho, los voy a dejar golpear a los tres, venid a por mí. Los tres, chicos, así que... Wow, le dio el daño. Ah, verdad que en esta ocasión no teníamos lo del doble Gloober. Es cierto, pero... Ok, ahí como ven, múltiple por aquí. Y como ven, puff, otro múltiple. Y ojo, por dejarlos atacar, espero no arrepentirme. Bueno, ok, no nos vamos a arrepentir porque nos debilitaron bastante, chicos. Así que como les dije, no subestimen a los Aratomis. Porque miren, aquí no nos da el daño por el debilitado. Ok, amigos, ya me dio miedo, ya me dio miedito. Por andar de chulito, Así que tenemos que usar la etiqueta, eso sí. Y miren lo que pasa. Por eso les dije, no subestimen a los Aratomis. No lo subestimen, pero es para nada. Pero ahí la herida del terror abisal. O sea, están viendo el buen rol del terror abisal. O sea, primera vez que veo un buen desempeño de la herida. O sea, si no es por la herida, perdíamos, amigos. Porque los tres Aratomis, bueno, dos de ellos, técnicamente se remataron con herida. Porque como notaron, nos debilitaron. Y el debilitamiento nos daba poquito daño. Nos daba el daño justo. Pero ¿qué pasaba? Con eso pues perdíamos. Ok, este rival... yo creo que tiene defensa troll. A ver, indica solamente una vez a mítico y full sable. O sea que o tiene heredero full Aratomis o tiene heredero full respuesta. Espero sea la primera, porque si es respuesta ya saben que pues perderíamos, porque pues pobrecito Gloober, o sea, ¿qué va a tener qué va a hacer en contra el pobrecito Gloober contra respuesta? O sea, no hace nada, así que perfecto, son los Aratomis. No me entra confianza, obviamente. Pero ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer así? ¿Qué podemos? Heredero, nos llevamos al heredero. Obviamente el heredero no es el problema. Obviamente son los Aratomis. Pero bueno, eso lo decidiremos con los siguientes ataques. Por si no... Ay, pero a los Gloobers no les he vuelto a cambiar los orbes. Ok, si escucharon el crítico, me picó algo. Pero... ¡oh, el crítico! El crítico God. El crítico God, amigos. Miren, 70.000 de herida, 70.000 de herida al heredero. A dormir. Y usemos la etiqueta de una vez en un Aratomis de arriba para librarnos de eso. Y perfecto, no. Terror abisal God. Y bueno, se lo guanchotean porque, bueno, el heredero se guanchotea lo que sea doble fortalecido. Lo que sea. Y bueno, ya tenemos 4 Gloobers. 4 turnos con Gloober, perdón. 4 turnos con Gloober para atacar. Así que GG. No, amigos. En verdad, está bestia lo del terror abisal. Obviamente platinar 3 no es lo mejor porque... obviamente para tu Evo, obligado con 3 terror abisal, te guanchoteas a 3 Aratomis. Eso se los digo. Pero cuando enfrentes Evo superiores, pues te van a guanchotear sin problema. Y como ellos van a tener los turnos de la victoria, por así decirlo, te van a ganar de primeras. Así que nos vuelve a salir el mismo amigo. ¿Y qué tal? Vamos a hacer lo mismo. Terror abisal por aquí. Pero obviamente aquí no vamos a tener la suerte del crítico. Pero amigos, creo que me está gustando demasiado el combo de terror abisal con doble Gloober. Ok, no sé por qué agarré el tag de Henry. Debería agarrar un tag más individual si solamente lo que tengo que quitar son 50.000 de vida. Ando retonto. Así que ustedes me entienden a qué me refiero. Ok, ¿cuánto de herida queda? Ok, 35.000 con un múltiple.
les va a quedar vida para aguantar la... ¿Cómo se llama? La herida. Si tuviera los Gloober full daño no la aguantan, pero sí la aguantan. Así que creo que me va a tocar al final usar etiqueta en un Aratomis. Y miren, lo que les dije. Por unos 50.000 de vida me va a tocar usar etiqueta. Y uno de los más altos también, miren, 1.800.000. Pendeji, como siempre. Si no me equivoco... ¡Ay, ala! Pero... ¡Ay, se lo puede guanchotear! No, no me digas. No te mates al terror. ¡Ay, se mata el terror! ¡Ay, no! Y vamos a perder. Y vamos a perder, no. Gloober full daño, ¿qué te ha pasado? No. Todo por culpa de eso, todo por culpa de eso. Nah, hombre, amigos, teníamos una victoria asegurada. Y ahora F. F sota. Aquí se nota un poquito la diferencia de Evo, pero como les digo, el full daño para Gloober, bueno, aquí venía mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Y de hecho, si en este combo hubiéramos ido con el estilo... Vamos a ver si nos vuelve a salir el mismo rival para probar algo diferente, para que vean. Pero obviamente hay que usar etiqueta. Y voy a llevarme el terror... No. Sí. Terror abisal. Perfecto, vamos a ir. No sé cuánto tiempo llevamos de video, pero yo creo que no llevamos mucho. Oh, sí, pero bueno. Igual quiero que vean el combate. Quiero probar esto, pero con doble Spin Fury. Quiero probar esto con doble Spin Fury. Y una etiqueta, pero para un Aratomis. Bueno, cualquiera, chicos, cualquiera en realidad. Vamos a usar la del amigo Pushy Cash, el mamadísimo. Y ok, ¿qué era lo que quería mostrarles? Pues que los Spin Fury papá, con individual por aquí. Luego el otro Spin Fury individual por aquí, papá. Perfecto. Un combo más fácil, Y luego el tag, la etiqueta arriba para el Aratomis. Obviamente si fuera triple Aratomis conviene mucho más el Gloober, no Spin, porque les recuerdo que los Aratomis con velocidad hacen que no doblegues turnos con Spin, así que no hay mucha ventaja en ello. Pero cuando hay que enfrentar así, pues así es más fácil, se pueden guanchotear a quien sea. O sea, se podía guanchotear a quien sea y tiene que ser el terror abisal. O sea, es su preferido, o sea... Increíble lo del heredero, chicos. Así que, victoria por aquí. Otros 100 puntos facilitos. La anterior la perdimos porque no tuvimos tanta suerte como la primera vez contra ese rival. Terror abisal que casi sube al 369. Aún así le faltan un par de niveles para el máximo. Va a pegar un poco más, pero se puede llegar a notar un poco. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video, que hayan visto pues cómo funciona el terror abisal en el meta actual. Les puede servir un poco ahí como les mencioné en los casos. Les puede servir para usarlo una vez. Lo malo es que con Aratomis si te dejas debilitar pues la vas a pasar mal. Pero si le pones fortalecimiento, después no puedes ganarles a los Aratomis. Así que es una encrucijada. Déjenme en los comentarios qué les parece el terror abisal contra los Aratomis. Si prefieren aún así triple Gloober. O, como hice yo el día de hoy, doble Gloober terror abisal. Y funcionó genial, 10 de 10. Así que en verdad les recomiendo bastante ese combo. Así que sin más nada que decir, chicos, gracias por el apoyo. Si quieren los puedo invitar a suscribirse. Les recuerdo que tenemos servidor de Discord. El link está en la descripción, ya que si tienen cualquier duda del juego o si necesitan consejos, por allí estamos pues ya más de 2200 miembros. Así que sin más nada que decir, vayamos como siempre a los saludos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios de un video anterior, y es para el crack de Jerry. Saluditos que se lleva Víctor Epifanía Milla. Saluditos para Roger Chogna. Mega saludo para Leonardo Tobar. Uno más, por supuesto, para el grande de Jonathan Morales. Saluditos que no se me olvidan para Juan Laza. Y penúltimo saludo para el miembro del canal y moderador también, chicos, el grande de Jesús Juárez. Y ahora sí, por último, pero no menos importante, mega super saludo para la grandiosa Erika Mena. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video, la hayan pasado bien, que es lo principal, para eso es que lo subimos. Y gracias por el apoyo. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. For the watch, he plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up.
Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini.